Se despertó y no recordaba la última vez que había sentido alegría. Tristeza no. Eso sería fácil de nombrar. Era otra cosa, una especie de gris espeso dentro de su pecho, como si alguien hubiera apagado una luz que ni siquiera sabía que existía. Emma miró el techo del dormitorio y pensó, debería ser feliz, tengo todo lo que siempre quise, pero la frase le pareció falsa, incluso a ella misma. El cuerpo pesaba, no de esa manera enfermiza, pesaba como si la gravedad se hubiera doblado solo para ella. A los 32 años, Emma era lo que el mundo llamaría exitosa, gerente de marketing en una respetada empresa en Seattle, departamento con vista al lago, novio atento, amigos que la invitaban a todo. Pero ese martes por la mañana, cuando sonó el despertador a las 6:30, apagó el despertador y se quedó quieta, no por pereza, por absoluta falta de motivos para moverse, como si el futuro inmediato, ducharse, arreglarse, sonreír a la oficina, fuera una montaña insuperable de esfuerzos inútiles. 3 semanas antes, Emma había notado la primera señal. Estaba en una reunión importante, presentando una campaña que ella había creado, y en medio de su discurso no sintió nada, sin nerviosismo, sin excitación, sin miedo a cometer errores, solo un extraño vacío, como si estuviera viendo hablar a otra persona. Terminó la presentación, recibió elogios y, de camino a casa, en medio del tráfico, se dio cuenta de que no recordaba casi nada de lo que había dicho. Era como si su mente hubiera estado en otra parte, o en ninguna parte. Después de eso, la fatiga comenzó a aparecer, no primero en el cuerpo, sino en algo más profundo. Emma empezó a evitar largas conversaciones, cancelar citas, diciendo que estaba ocupada cuando en realidad estaba recostada en el sofá mirando a la pared. Su novio, David, le había preguntado 2 veces si todo estaba bien. Ella sonrió y dijo que sí, simplemente cansada del trabajo. Pero la verdad era que Emma no sabía lo que estaba pasando, y tenía miedo de mirar, porque nombrarlo significaría admitir que algo dentro de ella estaba roto. Lo que Emma no sabía era que Leonardo da Vinci, hace 500 años, había estudiado exactamente esto. No con ese nombre, por supuesto. La llamó la sombra interior que consume el fuego. Da Vinci diseccionó cadáveres a la luz de las velas, dibujó músculos, nervios, arteria, pero también observó algo que la ciencia de la época no podía medir: la relación entre el cuerpo y lo que llamó el ánima, la fuerza invisible que mueve la vida. Y en sus cuadernos secretos anotó un descubrimiento inquietante: el brillo interior de una persona puede extinguirse sin que el cuerpo enferme, y cuando eso sucede, el propio cuerpo empieza a mentir. Emma se levantó de la cama a las 7:15. Se dio una ducha mecánica, se puso la ropa que tenía más a mano y se saltó el desayuno. En el auto, encendió la radio y luego la apagó. El silencio era menos agotador. Llegó a la oficina y se sentó en su escritorio. Abrió la computadora portátil, miró la pantalla. Y por primera vez en su vida, pensó Emma, ya no puedo seguir con esto. No la tarea en sí, pero finge que todavía hay algo ardiendo dentro de ella. Esa misma semana sucedió algo extraño. Emma recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. Ningún tema, solo una frase: no estás cansado, te estás desmayando. Lo borró sin pensarlo 2 veces, pero la frase siguió resonando. Y 3 días después, otro correo electrónico, esta vez, adjunto, una imagen de un dibujo antiguo. Parecía anatómico, pero no lo era. Era la silueta de un cuerpo humano, pero en su interior, en lugar de órganos, había extraños símbolos geométricos, espirales, fuego apagado. Abajo, una nota en italiano. Emma no entendió, pero algo en ese dibujo la molestó profundamente. Ella cerró el correo electrónico, pero la inquietud no desapareció, porque por primera vez en semanas, Emma había sentido algo. Y esa cosa era miedo. Si has estado siguiendo esta historia y algo aquí resuena con cómo te sientes, quédate conmigo hasta el final, porque lo que Emma descubre podría cambiar por completo tu forma de ver tu propio cansancio. Y si esto tiene sentido para ti, suscríbete al canal. Este es un viaje que vale la pena emprender juntos. 2 días después, Emma se despertó y encontró un tercer correo electrónico, esta vez con una dirección: una antigua librería en el centro de Seattle, en un barrio del que nunca había oído hablar. Y el tiempo señalado: 18 horas, nada más. Emma pensó en ignorarlo, pero algo en su interior, tal vez la última chispa de curiosidad que aún no se había extinguido, la hizo anotar la dirección. La librería estaba en una calle estrecha por la que Emma nunca había caminado, a pesar de vivir en Seattle durante 10 años. El tipo de lugar que no aparece en el GPS, escondido entre edificios antiguos y una lavandería abandonada. Mientras abría la puerta de cristal empañado,
Una campana oxidada sonó sobre su cabeza. El olor a papel viejo y polvo llenó sus fosas nasales. Estantes de madera oscura llegaban hasta el techo, repletos de libros que parecían faltar, jugado en década. No había nadie en el mostrador. Emma miró a su alrededor, sintiéndose ridícula. ¿Qué estaba haciendo ella allí? Seguir correos electrónicos anónimos como si estuvieras en una película barata. Estaba a punto de irse cuando escuchó una voz proveniente de la parte trasera de la tienda. Tú viniste. No fue una pregunta, fue una observación. Emma se giró y vio a un hombre de unos 60 años, cabello gris alborotado, gafas redondas que parecían pertenecer a otro siglo. Llevaba un chaleco de lana marrón sobre una camisa blanca amarillenta por el tiempo. Él sostenía un viejo libro en sus manos, pero sus ojos estaban fijos en ella con una intensidad que la hizo retroceder medio paso. ¿Quién eres?, preguntó Emma, intentando parecer firme. El hombre sonrió de una manera que no llegó a sus ojos. Mi nombre no importa, pero puedes llamarme Marco. He estudiado los cuadernos de Da Vinci toda mi vida, y cuando te vi, lo supe inmediatamente. ¿Vi dónde? Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda. Marco no respondió directamente. En cambio, colocó el libro sobre el mostrador y lo abrió en una página marcada. Era una reproducción de uno de los dibujos de Leonardo, pero no de los famosos. Esto mostraba una figura humana desde atrás, y desde el interior del cuerpo surgían líneas finas como hilos de luz, que se conectaban con los símbolos a su alrededor. Debajo, con la característica letra reflejada de Da Vinci, había notas en italiano. Emma miró el dibujo y sintió algo extraño en el estómago. Era similar a la imagen que recibí por correo electrónico, pero más detallada. Marco empezó a hablar, en voz baja y lenta, como si estuviera contando un secreto peligroso. Leonardo no fue solo un artista o un inventor, era un observador del alma humana, y descubrió algo que la ciencia moderna insiste en ignorar. El cuerpo tiene su propio lenguaje, anterior a las palabras, incluso anterior al pensamiento. Cuando algo dentro de ti está muriendo, tu cuerpo lo sabe primero, y empieza a colgar. Emma se cruzó de brazos a la defensiva. No me estoy muriendo. Marco la miró con una extraña tristeza. No en el sentido médico, pero tu alma sí. Lo que Da Vinci llamó tu fuego interior. La chispa que te hace querer despertarte por la mañana, crear algo, sentir algo. Ese fuego se está apagando en ti. Y cuando se apaga por completo, lo que queda es solo una carrocería funcionando en automático. Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo sabes esto sobre mí? Marco cerró el libro lentamente. Porque lo he visto antes, y porque alguien me pidió que te encontrara. ¿Quién? La voz de Emma salió casi en un susurro. Marco no respondió. En lugar de eso, sacó una silla vieja y se sentó, indicándole otra. Emma dudó, pero terminó sentándose también. Había algo en este hombre que la hacía sentirse incómoda y curiosa al mismo tiempo. En los cuadernos de Leonardo, continuó Marco, hay 6 tipos de borrado del alma. Los describió como diferentes sombras que consumen la luz interior. Cada uno tiene un origen distinto, y cada uno requiere un tipo diferente de atención. Emma se inclinó hacia adelante sin darse cuenta. ¿Qué tipos? Marco empezó a enumerar, y cada palabra parecía caer como una piedra en el silencio de la librería. El primero es el borrado por desaliño. Sucede cuando tu vida exterior ya no coincide con lo que eres por dentro. Haces todo bien, logras todo lo que debes lograr, pero nada de eso resuena con tu verdad interior. Es como usar ropa que ya no le queda bien. El cuerpo percibe la mentira antes que la mente, y comienza a retirar energía. El segundo es el borrado de saturación. Has absorbido tanto dolor, tanta información, tanto ruido del mundo, que tu sistema interno se ha sobrecargado. Es como un circuito eléctrico que recibe demasiado voltaje. No explota, simplemente se apaga para protegerse. Emma sintió un nudo en la garganta. Eso tenía sentido de una manera inquietante. El tercero, continuó Marco, es el borrado debido a un dolor no vivido. Perdiste algo o a alguien, o incluso una versión de ti mismo, pero nunca dejaste de llorar. Entonces el cuerpo llora por ti, pero de forma invisible. Te roba tu energía, tu brillo, tu voluntad, porque intenta obligarte a detenerte y sentir. Emma tragó. Recordó a la madre que había perdido hacía 3 años. Recordó que había vuelto al trabajo una semana después del funeral. Recordó que en realidad nunca había llorado. El cuarto tipo es el borrado creativo. Tienes algo dentro de ti que necesita salir. Una idea, un proyecto, una forma de vivir, pero lo estás asfixiando, y la energía que se utilizaría para crear queda atrapada, se pudre por dentro y se convierte en fatiga. Emma pensó en los cuadernos que guardaba debajo de la cama, llenos de bocetos de historias que nunca tuvo el valor de terminar. El quinto,
La voz de Marco se hizo aún más baja. Es el borrado debido a la autotraición. Tomaste decisiones que traicionaron quién eres realmente. Aceptó cosas que no debería haber aceptado. Silenció su voz cuando debería haber gritado. Y ahora tu cuerpo está en huelga, negándose a seguir sustentando una vida que no es la tuya. Emma sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pero entonces Uro. Y el sexto, concluyó Marco, es el borrado de la transición. Estás cambiando de fase, pero te estás resistiendo. Tu cuerpo quiere que mueras simbólicamente a una vieja versión de ti mismo, pero te aferras a lo que ya no te sirve. Entonces te paraliza, porque la única manera de renacer es deteniéndote por completo primero. Emma guardó silencio durante un largo rato. Sentía como si cada palabra de Marco hubiera sido una espada que abriera capas dentro de ella. ¿Y qué es mío?, preguntó con voz temblorosa. Marco la miró profundamente a los ojos. Ya lo sabes, simplemente no quiere admitirlo. Emma se levantó bruscamente y su silla chirrió contra el suelo de madera. No sé por qué vine aquí, no sé qué quieres de mí, pero necesito irme. Marco no se movió. Él simplemente levantó la mano y le entregó una pequeña libreta de cuero gastada. Toma esto. Está vacío. Leonardo decía que el alma habla cuando dejas de intentar controlarla. Escribe lo que venga. No pienses, no corrijas, simplemente déjalo salir. Emma cogió el cuaderno más por reflejo que por voluntad. Salió de la librería sin mirar atrás, con el corazón latiendo salvajemente y las manos temblorosas. Esa noche Emma no pudo dormir. Se quedó mirando el cuaderno sobre la mesita de noche. Alrededor de las 3 de la mañana, tomó un bolígrafo y lo abrió por la primera página. Empezó a escribir sin pensar, y lo que salió fue algo que ella no esperaba. Estoy cansado de fingir que estoy vivo. Me despierto, trabajo, sonrío, hablo, pero no siento nada. Es como si hubiera muerto por dentro, pero nadie se dio cuenta. Yo tampoco. Las lágrimas empezaron a caer, manchando la tinta. Emma continuó escribiendo. Perdí a mi madre y nunca paré. Acepté un trabajo que odiaba porque me parecía correcto. Estoy en una relación que ya no me toca, y tengo tanto miedo de admitir todo esto que preferí borrarlo. Escribió durante 2 horas. Cuando se detuvo, estaba agotada, pero era un cansancio diferente, no el peso muerto de antes. Era como si le hubieran arrancado algo que estaba infectado. Emma cerró su cuaderno y, por primera vez en meses, durmió profundamente. Cuando despertó, había otro correo electrónico. Esta vez fue diferente. Tú empezaste. Ahora viene la parte más difícil. Mañana, 18 horas. Mismo lugar. No te lo pierdas. Emma pasó el día siguiente en un estado extraño. No era exactamente mejor, pero algo había cambiado. Era como si una capa de niebla se hubiera levantado lo suficiente como para que ella pudiera ver el contorno de las cosas. En la oficina, durante una reunión sobre los objetivos del trimestre, se dio cuenta de que escuchaba las palabras de sus compañeros como si fueran de un idioma extranjero. Números, estrategias, plazos. Nada de eso tocó nada real dentro de ella. Y por una vez, en lugar de culparse por ello, Emma simplemente miró. Quizás Marco tenía razón. Quizás su cuerpo sabía algo que su mente todavía se negaba a aceptar. A las 6 de la tarde estaba de regreso en la librería. La puerta estaba entreabierta. Emma entró y encontró a Marco en el mismo lugar, pero esta vez no estaba solo. Había una mujer sentada en un desgastado sillón de cuero en la parte trasera de la tienda. Debía tener unos 40 años, cabello negro recogido en un moño suelto y ojos oscuros que parecían ver a través de las cosas. Llevaba un sencillo vestido de lino gris y sostenía una taza de té en sus manos. Cuando vio a Emma, sonrió de una manera gentil que desarmó cualquier defensa que ella hubiera preparado. Esta es Elena, dijo Marco. Es psicoanalista, pero no del tipo convencional. Trabaja con el método que Leonardo describió en sus cuadernos, lo que llamó su laboratorio interior. Emma frunció el ceño. ¿Psicoanalista? No necesito terapia. Elena dejó la taza en una mesa auxiliar y se levantó. No es terapia, es arqueología. Excavarás lo que está enterrado en tu interior, pero no con palabras bonitas ni explicaciones racionales, con silencios, imágenes y preguntas que tu ego no sabe responder. Emma sintió ganas de salir de nuevo, pero algo la retuvo allí. Tal vez fuera el recuerdo de las 2 horas que había pasado escribiendo la noche anterior. Tal vez fue la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba hablando de lo que ella realmente sentía, no de lo que debería sentir. Elena señaló una silla frente a ella. Sentarse. Emma obedeció, todavía sospechando. Marco se alejó discretamente, dejándolos solos a los dos. Elena comenzó con una pregunta sencilla, pero la forma en que la formuló sonó como un bisturí profundizando. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que estabas realmente vivo? Emma abrió la boca para responder, pero no salió nada. Pensó en fiestas, viajes, ascensos, momentos que debía mencionar, pero ninguno de ellos parecía cierto. Elena esperó en silencio, con los ojos
ojos fijos en ella sin prisas. No lo sé, murmuró finalmente Emma. Ha pasado tanto tiempo que ya no sé qué significa eso. Elena asintió como si ya hubiera esperado esa respuesta. El borrado no ocurre todo a la vez. Es gradual. Apagas partes de ti mismo, uno por uno, porque el mundo dice que son inconvenientes. Tu ira, tu miedo, tu tristeza, tu creatividad, tus verdaderos deseos. Y cuando apagas demasiadas emociones, el cuerpo entra en modo de supervivencia. Toma energía de todo lo que no es esencial, incluyendo tus ganas de vivir. Emma sintió un temblor recorrer su cuerpo. Eso es exactamente. Siento que simplemente estoy sobreviviendo. Elena se inclinó hacia adelante. Leonardo escribió algo en sus cuadernos que la ciencia moderna tardó siglos en empezar a comprender. Dijo que el cuerpo es una máquina honesta. No puede sostener una mentira por mucho tiempo. Si vives una vida falsa, tu cuerpo saboteará hasta que te detenga. Emma se secó una lágrima que empezó a brotar. Pero no sé cómo parar. Tengo facturas, responsabilidades, gente que depende de mí. Elena sacudió la cabeza lentamente. No hablo de abandonarlo todo. Estoy hablando de parar internamente. Crear un espacio donde se pueda escuchar lo que se está asfixiando. Tomó papel y bolígrafo de la mesa de al lado y se los entregó a Emma. Quiero que hagas algo. En ningún lugar. No pienses, solo escribe. 3 cosas que perdiste y nunca admitiste te duelen. Emma miró el papel en blanco. Las manos temblaban. Comenzó a escribir lentamente. La muerte de mi madre. La amistad con Sara que terminó sin explicación. La versión de mí que quería escribir libros. Cuando terminó, Elena tomó el papel y lo leyó en silencio. Luego miró a Emma. Cada una de estas pérdidas todavía está viva dentro de ti. No como un recuerdo, como una herida abierta que cubriste con una tirita y fingiste sanar. Emma sintió que algo se rompía en su interior. Empezó a llorar. No el llanto contenido que a veces permitía, sino algo profundo, visceral, que provenía de un lugar al que no había accedido en años. Elena no intentó consolarla. Solo esperé. Cuando Emma finalmente logró volver a respirar, Elena dijo algo que quedaría grabado para siempre. Tu cuerpo no está fallando, está gritando. Y la única manera de que deje de gritar es que tú finalmente lo escuches. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Emma. Elena había propuesto algo que parecía absurdo, una ruptura total. No vacaciones, no es un fin de semana relajante, un verdadero descanso. Emma tomó una baja por enfermedad en el trabajo, algo que nunca había hecho en sus 10 años de carrera. Le dije a David que necesitaba tiempo a sola. Él no entendía, estaba herido, pero Emma no podía explicarlo. Canceló todos los compromisos sociales, y por primera vez en su vida adulta, estaba sola consigo misma, sin distracciones, sin objetivo, sin función. Los primeros días fueron agonizantes. Emma se despertaría y no sabría qué hacer. Limpiaba la casa compulsivamente. Revisaba mi celular cada 5 minutos. Sentía ansiedad física, como si estuviera haciendo algo profundamente malo al no ser productivo. Pero Elena había sido clara. Esta incomodidad es la resistencia del ego. Odia el silencio, porque en el silencio pierde el control. Pero es en el silencio donde el alma finalmente puede hablar. Emma regresaba a la librería 3 veces por semana. A veces hablaba con Elena, otras veces simplemente me sentaba en silencio, escribiendo en el cuaderno que me había dado Marco. Y algo empezó a suceder. Las palabras que salieron ya no eran racionales, eran fragmentos, imágenes, recuerdos que ella no sabía que había conservado. Escribió sobre su última conversación con su madre, 3 días antes de morir, cuando Emma le dijo que estaba demasiado ocupada para visitarla ese fin de semana. Escribió sobre el día en que Sara, su mejor amiga, se alejó después de que Emma eligiera un proyecto de trabajo en lugar de su boda. Escribió sobre todos los cuadernos llenos de historias que nunca le había mostrado a nadie porque tenía miedo de que fueran malas, de que no fueran suficientes. Una tarde lluviosa de jueves, Elena trajo una vieja caja de madera y la colocó sobre la mesa entre ellos. Dentro había objetos extraños, piedras, trozos de tela, pequeñas esculturas de arcilla, plumas, semillas secas. Leonardo utilizó objetos físicos para acceder a lo invisible, explicó Elena. Creía que el alma habla a través de símbolos, no de la lógica. Quiero que elijas 3 objetos de este cuadro. No piense, coge solo los que te llamen la atención. Emma miró los objetos y, sin entender por qué, cogió una piedra negra lisa, un trozo de tela roja rasgada y una semilla pequeña y dura. Elena sonrió. Ahora dime, sin pensar, ¿qué representa cada uno? Emma miró la piedra, el peso que llevo, la tela roja, la ira que nunca dejé salir, la semilla, algo que aún puede crecer si lo dejo. Elena asintió lentamente. Acabas de hacer lo que Leonardo llamó lectura del alma. Tu inconsciente eligió los símbolos, su conciencia solo tradujo. Esa noche, Emma tuvo un sueño. Estaba en un campo vacío, con tierra seca y agrietada. En el centro había un árbol muerto, con las ramas retorcidas y negras contra un cielo gris. Ella se acercó
y vio que dentro del tronco hueco había fuego. No un fuego destructivo, sino una pequeña brasa, casi extinguida, pero aún viva. Emma se despertó sudando y con el corazón acelerado. Tomó el cuaderno y dibujó el árbol, el fuego, todo lo que podía recordar. Cuando al día siguiente le mostró el dibujo a Elena, la mujer guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que hizo que todo cambiara. Ese fuego eres tú, y está esperando permiso para volver a quemar. Emma salió de esa sesión con Elena sintiendo algo que no había sentido en meses. Ira. No una ira superficial contra el tráfico o una discusión tonta. Era una ira antigua y profunda, dirigida contra ella misma. Durante todos los años había estado en silencio, por todas las veces que había elegido la aprobación de los demás sobre su propia verdad. Y por primera vez, en lugar de sofocar esa ira, Emma dejó que ardiese. Esa misma noche llamó a David y terminó la relación. No con explicaciones elaboradas, solo la pura verdad. No te amo como te merece, y ya no puedo fingir. David guardó silencio y luego colgó. Emma esperaba sentir culpa, pero lo que sintió fue alivio. Fue un alivio tan inmenso que tuvo que sentarse en el suelo de la cocina y respirar profundamente durante varios minutos. Al día siguiente, Emma colocó la carta de renuncia sobre el escritorio del director, sin previo aviso, sin plan de respaldo. Intentó discutir, ofreció un aumento y flexibilidad, pero Emma ya había abandonado mentalmente esa habitación semanas atrás. Cuando atravesó las puertas de cristal de la oficina por última vez, sintió algo extraño, ligereza. Marco estaba en la librería esa tarde, pero no estaba solo. Había un hombre más joven con él. Marco dijo: «Este es Daniel. Él fue quien me pidió que te encontrara». Emma sintió que se le helaba la sangre. Daniel respiró hondo. «Hace 6 meses, estaba en mi límite. Una noche entré a un café y tú estabas allí, solo, mirando el cuaderno sin ver realmente nada. Reconocí esa expresión. Todavía tenías una chispa, y pensé que si podía ayudar a alguien a no desmayarse por completo, tal vez eso me salvaría a mí también. Tú enviaste los correos electrónicos», murmuró Emma. Daniel asintió. «Los dibujos de Leonardo, el misterio. Pensé que tal vez eso te llegaría». Elena apareció por la puerta trasera. «Esto no es destrucción, es una demolición intencionada. Estáis derribando una casa construida sobre cimientos falsos. Solo en este vacío puedes reconstruir algo verdadero». Emma los miró a los tres. Eran reales, y eso era más de lo que había tenido en años. Elena la guió hasta la trastienda. En el centro, una mesa con velas y los objetos que Emma había elegido: la piedra negra, la tela roja, la semilla. Elena encendió las velas. La piedra. ¿De dónde vino este peso? Emma cerró los ojos. De mi madre, de sus últimos años, cuando siempre estaba demasiado ocupada. Puedes ponerlo en el suelo, dijo Elena. Pero significa llorar lo que no lloraste. Emma empezó a llorar. No un llanto contenido, sino algo desgarrador que surgió de un lugar profundo. Lloró por su madre, por las palabras no dichas. Lloró hasta que no tuvo más fuerzas. Elena se quitó la tela roja, la ira que nunca deja salir. Emma apretó la tela. «Contra todos los que me dijeron cómo debía ser. Contra mí mismo por haber aceptado». «Entonces grita», dijo Elena. Emma respiró hondo y gritó. Un grito primitivo y desgarrado, lleno de años de silencio forzado. Elena tomó la semilla y la puso en la mano de Emma. «Algo que todavía puede crecer». «¿Qué es?» «Mi voz, mi escritura, la versión de mí que siempre quiso existir». Elena cerró los dedos de Emma. «Entonces planta. Ahora». Esa noche, Emma regresó al apartamento vacío, pero sintió algo olvidado: la posibilidad. Abrió su computadora portátil y comenzó a escribir la historia de una mujer que se desmayó por dentro y decidió iluminarse nuevamente. Emma escribió durante 6 horas seguidas esa noche. Cuando finalmente cerró la computadora portátil, el sol ya estaba empezando a salir. No fue perfecto, pero él fue honesto. Y por primera vez en su vida, Emma sintió que había plasmado algo cierto en el papel. Durante los días siguientes, Emma estableció una rutina completamente diferente. «Me desperté sin alarma, escribí sin un objetivo, y el cansancio que se había apoderado de ella empezó a disminuir. No todos a la vez, sino como una lenta marea que se aleja de la playa». Una tarde, 3 semanas después, Emma recibió una llamada. Era Sofía. «Daniel me dio su número. Siento como si algo dentro de mí se hubiera oscurecido». Emma respiró hondo. «No estás roto. Tu cuerpo está tratando de decirte algo. Si escuchas, descubrirás que este borrado es el comienzo de algo diferente. Hay una librería en el centro. Pregunta por Marco». Después de colgar, Emma se dio cuenta. Ese cansancio no había sido un fracaso. Había sido una vocación. Un grito del alma que dice: «Basta, esto no es vida». 2 semanas después, Emma volvió a la librería. Marco sonrió. «Te ves diferente. Leonardo decía que el fuego nunca muere, solo necesita oxígeno. Y encontraste el tuyo». Emma sintió que se le humedecían los ojos. «Para él, por primera vez en años me siento vivo». «Salvaste tu propia vida», dijo Marco. «Solo dimos las herramientas». Daniel entró
entró en ese momento. Emma lo abrazó. «Gracias por verme. Tenemos que cuidarnos unos a otros», respondió, «porque a veces necesitamos que alguien nos diga, todavía estás aquí». En los meses siguientes, Emma construyó una nueva vida. Comenzó a impartir clases de escritura. Publicó su primer cuento. Cuando vio su nombre impreso, lloró al reconocerlo. Un año después, Emma estaba en el mismo café donde la había visto Daniel, cuaderno abierto, escribiendo. Al lado, el dibujo de Leonardo. Emma entendió. El cuerpo nunca miente. Cuando el alma está muriendo, el cuerpo se niega a seguir llevando una vida falsa. Emma miró por la ventana. Seattle todavía estaba en movimiento, pero ya no sentía una urgencia desesperada. Había aprendido. A veces, el mayor acto de valentía es no continuar. Está parando. Es dejar que el fuego se apague para que pueda renacer de verdad. La fatiga no era debilidad, fue sabiduría. Si reconociste esta historia en ti mismo, debes saber, no estás solo. Tu cuerpo habla el lenguaje del alma. Si te detienes y escuchas, descubrirás que hay un fuego esperando a su arder nuevamente. Solo necesita tu permiso. Y si esta historia te tocó, suscríbete al canal.